Hola amigos, antes de comenzar el video del día de hoy, les traigo una noticia importante de parte de nuestros amigos de Tinku y Tesis. Ellos nos dicen este gran mensaje: abrimos el equipo 4 de Tinku y Tesis. Gracias a la excelente acogida de nuestros grupos anteriores, abrimos el cuarto equipo de investigación para ayudarte a desarrollar tu proyecto de tesis de licenciatura, maestría o doctorado. ¿Qué verás en el curso? Aprende paso a paso a formular tu título, redactar el problema, construir el marco teórico, definir la metodología y preparar tus instrumentos de evaluación. No es un curso más, trabajamos contigo en cada sesión, 15 minutos de teoría clara, 45 minutos de práctica acompañada, con herramientas como ChatGPT, DeepSeek, Zotero, Word y Google Forms. Acceso a grabaciones, plantillas editables y seguimiento constante, ¿no? Tendrás acceso a todo esto. Los horarios son a la 1 p.m. el grupo exclusivo y a las 5 p.m. general, hora de Perú, como pueden ver en la imagen, todos los jueves. Modalidad virtual y sincrónica, normas APA 7, dos opciones de participación. Tienes dos opciones: el equipo 4 en el curso general, que son sesiones grupales con ejemplos y plantillas, 30 soles por sesión, 100 soles mensuales. Y tienes también el equipo 4 del taller exclusivo, que son máximo 2 proyectos por grupo, es una atención personalizada, 60 soles por sesión y 200 mensuales. Inscríbete hoy mismo. El número de contacto del WhatsApp, el link directo y detalles del curso, cronograma y costos los voy a dejar en la descripción del video. El curso es dictado por Josué Yaret Medina Guamán, doctorando en literatura, director de Guarochirí, Centro de Investigación Científica, evaluador de artículos científicos y ponente en congresos internacionales. Gracias. Ya saben, más información en la descripción del video. Hola amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo para narrar, comentar y analizar el que para mí es el mejor cuento de Julio Ramón Ribeiro, nada más y nada menos que Silvio en el Rosedal. Quizá lo hayan escuchado por ahí o lo hayan leído. En sí, este es un cuento completo que aborda muchos temas, ¿no? Es un cuento que nos habla del sentido de la vida, de cuál es el sentido de nuestra existencia. Es un cuento un poco filosófico, la búsqueda del ser, la búsqueda de algo. Te recomiendo que si alguna vez te has preguntado para qué viniste al mundo, o cuál es tu meta en esta vida, cuál es el sentido de la vida, o cuál es el camino a seguir, o el sentido de la existencia, te recomiendo que veas la historia, no veas el video, porque este cuento nos da muchas respuestas al tema. Bueno, la historia se desarrolla en la hacienda llamada El Rosedal. Era la hacienda más codiciada del Valle de Tarma, no por su extensión, porque apenas llegaba a las 500 hectáreas, sino por su ubicación cercana al pueblo, su feracidad, o sea, era una hacienda muy fértil, y su hermosura. Era una hacienda muy grande, no tan grande como digamos, pero era una hacienda que era hermosa, tenía un rosedal, rosa de todos los colores, y era una tierra muy fértil. Bueno, entonces la historia nos empieza contando cómo es que Silvio llega a ser propietario del Rosedal. El Rosedal era una hacienda de la cual el dueño era un italiano llamado Don Carlo Paternoster. Este italiano, cuando decide radicarse en Lima, toma también la decisión, la determinación de vender el Rosedal. Como dije, esta hacienda era muy codiciada por todos los ganaderos de Tarma, pero cuando él decide venderla a un compatriota suyo, al italiano Don Salvatore Lombardi. No porque tuviera más plata que los otros, ¿no? Sino que fue el único que pudo pagar al contado el precio que pedía Don Carlo. ¿Por qué? Porque los ganaderos tarmeños tenían más plata, pero todo estaba invertido en vacas, en animales, y además estaba en el sistema bancario, de crédito bancario. No veían su dinero, solamente lo veían en letras de cambio, ¿no? Cosas así. Bueno, el punto es que Don Carlo le vende la hacienda a Salvatore Lombardi. Pero ¿por qué Don Salvatore decide venirse a vivir al Rosedal? ¿Y quién era Salvatore? Era un italiano que había trabajado 40 años en una ferretería en Lima, que con el tiempo llegó a ser suya. Pero pasado el tiempo, él sufre una afección pulmonar y su médico le aconseja que venda la ferretería y se instale en un pueblecito donde haya aire puro. Entonces, por amigos en común, se entera que Don Carlo está vendiendo el Rosedal y decide comprarlo.
¿Por qué trabajó tanto tiempo este señor en la ferretería? Porque su único sueño era hacer dinero para poder regresar a Italia, a su tierra, a Tirole, a los Alpes italianos, y demostrar a todo el mundo, a todo su pueblo, que él había hecho dinero en América, y además vengarse de su primo Luigi Cellini, que de joven le había roto la nariz y le había quitado una novia. Bueno, entonces, aparte por el tema que había la Segunda Guerra Mundial en ese tiempo, él olvidó pues regresar, decidió quedarse pues en Tarma, en el Rosedal. Incluso había empezado la refacción de la casa hacienda, había traído de Lima muebles, una máquina para fabricar tallarines, pero la verdad es que pasó por la hacienda como una nube de verano, ya que murió atragantado por una pepa de durazno. Y es así como su único hijo, Silvio Lombardi, queda como heredero de El Rosedal. Y aquí empieza la historia, ¿no? Y nos cuentan, después de eso nos cuenta que Silvio le cayó como una sorpresa, porque él no estaba preparado para administrar una hacienda ni nada, ¿no? Y bueno, ¿por qué dice esto de Silvio? Porque Silvio, lo único que había deseado de niño, lo único que él había soñado, era ser un virtuoso con el violín, ¿no? Quería tocar el violín como un virtuoso y pasearse por el Jirón de la Unión con chaleco de cuadros y sombrero, como algunos elegantes caballeros limeños que él había visto de niño. Pero su papá lo había tenido trabajando en la ferretería. Antes que acabe el colegio, justo cuando murió su madre, lo metió a trabajar a la ferretería, tiránico, era avaro, ¿no? Lo metió a trabajar todo el día, pero a propinas. O sea, siendo su hijo, lo tenía como un empleado normal, pero le pagaba propinas nada más. Y todo el día lo hacía despachar con su mandil, pues, ¿no? Tinturas, latas, tornillos y todo lo que se vende en una ferretería, ¿no? Y es así como Silvio no pudo nunca tener una novia ni hacer amigos, ya que paraba encerrado ahí todo el día en la ferretería. Quizá trabajaría 12 horas, no me imagino. Bueno, entonces es así como los únicos momentos de felicidad de Silvio los vivió cuando su madre estaba viva. Esta señora, que era una cantante de ópera, que se acompañaba del piano, le pagó un profesor de violín. Y es así como, bueno, esos fueron los únicos momentos de felicidad que tuvo Silvio en su niñez, ¿no? En su vida. Y ahora, a los 40 años, le parecía difícil administrar una hacienda. Con la justa podía con su vida. Entonces él dijo, no, o la hacienda o mi vida, una de las dos cosas. Y le pasó por la cabeza vender la hacienda, ¿no? Pero finalmente decide que no, un resto de cordura le dijo no voy a venderla, y se quedó con la hacienda. Y bueno, es así como él decide viajar a Tarma para conocer la hacienda, ya que su padre había muerto, y se da cuenta que la hacienda del Rosedal es un lugar muy bello. Ve que hay rosas de todos los colores, rosas rojas, blancas, amarillas, verdes. Entonces él se felicita por haber obedecido pues se felicita por no haber obedecido a su impulso de vender la hacienda, ¿no? Dice, felizmente que no la vendí, ¿no? Se alegra de eso. Bueno, entonces él en un principio, cuando llega al Rosedal, Silvio, el extranjero, ¿no? Hijo de italianos, aparte no era de Tarma, los pobladores, los hacendados lo reciben con cierta reticencia, ¿no? Un poco alejados, pero con el tiempo se dieron cuenta que era un buen tipo, ¿no? Que era un tipo sencillo, sano, era una persona seria, buena gente, y por añadidura soltero, ¿no? Silvio era soltero a sus 40 años. Entonces deciden recibirlo en el clan, en su grupo de ellos, y lo empiezan a invitar a fiestas, a reuniones, siempre hacían pues allí la gente del pueblo de Tarma, hacer reuniones, comilonas, todo, ¿no? Entonces ahí Silvio recuerda que alguna vez comenzó una reunión un domingo, cenando en la casa de Armando Santa Lucía, que era el alcalde de Tarma, que es el hombre más rico de Tarma, ¿no? Entonces comenzó la reunión un domingo y terminó un jueves, en otra casa, con otras personas, ¿no? Con 40 hacendados. Bueno, entonces esas cosas no le gustaba mucho a Silvio, ya que él no era mucho de tomar, tampoco era mucho de comer, o sea, no era parco para comer, no le gustaban las comilonas, no le gustaba estar tomando, así que decidió alejarse. Pero en invierno se dio cuenta que la cosa era más moderada, que solamente las fiestas se limitaban a bailes y reuniones nada más, no bailes y comidas. Entonces decidió reintegrarse, pero se dio cuenta que había mujeres solteronas
ya sean primas, hijas o hijadas de las familias que le hacían la corte, ¿no? Como que querían con él. Pero Silvio tenía un estatus muy alto de la belleza femenina, ya que se acordaba de su madre, que era bella, entonces él no le hacía caso, pues, ¿no? O sea, él no iba a caer en la tentación de ninguna de esas mujeres que eran feas, no por así decirlo, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, pasaron algunos años, y Silvio estaba ya plenamente instalado en la vida campestre, había engordado, no se sacaba el pijama para nada, o sea, no quería ya, dejó de reunirse en esas reuniones, dejó de salir, que se quedaba encerrado en su hacienda, en su cuarto, solamente iba a Tarma cuando era algo urgente, cuando tenía que comprar algo para la hacienda, y no salía, paraba encerrado. Entonces es así que los hacendados dejaron de invitarlo, e incluso se desataron rumores decían no, que el tipo de repente estaba un poco mal de la cabeza, no estaba loco, o incluso dudaban de su virilidad, o sea, dudaban de su hombría, decían de repente es medio rarito, de repente es del otro equipo, no sé. Bueno, entonces Silvio empezó así, ¿no? Empezó a sentirse un poco solitario, no salía. Sin embargo, una tarde que se aburría demasiado, cogió sus prismáticos de teatro y decidió hacer algo que nunca había hecho: subir a escalar escalar los cerros de la hacienda, hasta lo más alto. Entonces, escalando esos cerros, se dio cuenta, cuando él subió pues al cerro, empezó a mirar el rosedal y se dio cuenta que las rosas tenían una forma, o sea, que no estaban distribuidas al azar, sino que ahí había una imagen. Y él lo que vio cuando se puso los prismáticos, vio círculos, luego rectángulos y luego otros círculos, todo dispuesto con un orden que lo dejó estupefacto. Él decía, qué raro, ¿quién habría sembrado así? ¿Qué significaría estas figuras, ¿no? ¿Por qué estaban así distribuidas las rosas con forma de círculos, de rectángulos, ¿no? Entonces él empezó a decir que algo extraño, ¿no? Que ¿por qué estaría así? Bueno, bajó, porque estaba cansado, bajó del cerro y en los días siguientes viajó a Lima, solamente para asistir a una representación de ópera y para ir al cine, ¿no? Pero se aburrió, pues, porque era invierno, y regresó. Y cuando regresó otra vez a Tarma, entró a la hacienda y se sintió turbado por la presencia de la torrecilla del ala central. Había una torrecita en la cual él nunca había entrado tampoco, porque las escaleras estaban apolilladas. Entonces mandó pues a los empleados, al señor Pumari, que repare la escalera para poder subir. Y al día siguiente subió a esa torrecita alta, de la cual él podía ver toda la hacienda, ¿no? Y toda la ciudad de Tarma. Y él se dio cuenta que esa torrecilla la habían hecho por un solo motivo: para observar el rosedal. Entonces pudo comprobar lo mismo que veía desde el cerro, que las rosas tenían un orden, parecían crecer arbitrariamente, pero componían una sucesión de figuras. Silvio distinguió claramente un círculo, un rectángulo, dos círculos más, otro rectángulo y dos círculos finales. ¿Qué podía significar esto? ¿Quién había dispuesto que las rosas se presentaran así? Y en ese momento se dio cuenta que ese orden obedecía al sistema Morse, a la clave Morse. Entonces él empezó a buscar un libro, o sea, quería buscar un libro, un diccionario que pudiera ilustrarlo y decirle qué significaban esas figuras en clave, ¿no? Porque él ya se había dado cuenta que eso era la clave Morse. Entonces encargó un diccionario de Tarma, le trajeron el diccionario y acogió el lápiz y papel, y cuando tradujo las imágenes, los círculos y el rectángulo, se dio cuenta que significaba la palabra res. Y esa palabra lo dejó confuso. ¿Qué cosa era una res? Y dijo, pues una res es un vacuno, una vaca, un vacuno, una vaca, un toro, no sé. Entonces dijo que un ganadero. Empezó a pensar que el dueño original del rosedal era un fanático pues de las reses, y por eso había puesto la palabra res en clave. Pero dijo, esta palabra no es algo tonto. Lo echó a reír y dijo, algo más tiene que significarse. Y se acordó que la palabra res en latín significaba cosa. Y entonces empezó a pensar, dijo, ¿pero qué significa cosa? Dijo, cosa quiere decir cosa,
Y dijo, ¿qué significa la palabra cosa? Es una palabra infinita, muy amplia. Una cosa puede ser de una medusa hasta la Catedral de Lima. Entonces, bueno, se había embarcado en algo infinito, pues, en algo sin camino. Entonces, trató de seguir indagando y en la mitad de la noche se despertó y volteó a la palabra. De res lo volteó y significaba hacer. O sea, el res invertido significaba hacer. Y dijo, ¿ser qué? Dijo otra vez ser. O sea, ese hallazgo primero lo llenó de alegría, pero después dijo, ¿qué es ser? Ser todo. O sea, ser puede ser un sustantivo. O sea, ser es un ser humano, un ser vivo, y ser puede ser un verbo. Pero también se decía, ¿pero ser qué? O sea, ¿qué cosa hay que ser, no? Se preguntaba esas cosas, ¿no? Entonces, esta vez se hundió en un profundo desencanto, pues no sabía, entró en más confusión, no sabía qué significaba la palabra. Y en los días siguientes bajó otra vez a Tarma, dejó todo en stand-by y bajó otra vez a Tarma. Y lo vieron pues otra vez los ganaderos, los hacendados, y al verlo reaparecer lo invitaron otra vez a reuniones, a fiestas, ¿no? Y lo invitaron a una reunión con el señor Armando Santa Lucía, que era el alcalde de Tarma. Pero en ese momento, él cuando estaba pues ya en la reunión, estaba conversando, y cuando empezó el baile, él se le ocurrió una cosa. Aquí está, se le ocurrió que de la palabra, a ver un ratito. Se le ocurrió que la palabra res era una sigla, o sea que no era solamente una palabra, sino que no era una palabra, sino una sigla. Entonces en ese momento regresó a su casa otra vez, al Rosedal, y escribió en su hoja la palabra res. Y como no se le ocurrió nada, la volteó al revés, otra vez le invirtió hacer. Y apenas invirtió la palabra hacer, se le ocurrió un montón de frases tontas. Por ejemplo, soy excesivamente rico, lo cual era falso porque él no era rico. Era con la justa se le alcanzaba para vivir porque era solo, ¿no? Y después se le ocurrió otra frase, como por ejemplo, serás enterrado rápido, lo cual lo llenó también de pavor. Después, sábado entrante reparar. Y no, frases tan tontas como por ejemplo, Sócrates envejeciendo rejuveneció, ¿no? O sóbate encarnizadamente rodilla. O sea, frases tontas, pues, ¿no? Y empezó así a seguir pensando, y todo lo repetía a la incongruencia. Entonces, bueno, otra vez dejó el tema así, se le ocurrió otra vez, empezó a salir, empezó a regresar a Tarma, hasta que en un momento le preguntó pues al joven, al chico que hacía era jardinero, le preguntó, ¿cómo es que tú riegas las rosas? ¿Dónde plantas? ¿Qué orden sigues? Le digo, ¿cómo es que plantas? ¿Dónde siembras? Y el chico le contestó, no, que yo sigo el orden que solamente resiembro, o sea, sigo el orden que está establecido, así lo hago, ¿no? Que mi padre me enseñaba así y a él, sus abuelos, le enseñaba así. Entonces, Silvio creyó esta respuesta, vio un estímulo, ¿no? Había un orden que se respetaba. Y res era una palabra clarísima y empezó a comprar vacas, empezó a aumentar su producción, pero empezó a comprar a comprar vacas, empezó a comprar reses, leche, y empezó a mejorar, pues a producir más, pero en cierto momento se estancó también. Y bueno, él seguía, acá dice pues, ¿no? Hay una parte que dice, su esfuerzo le había dado un poco más de beneficios y de prestigio, pero eso era todo. Él seguía siendo un solterón caduco y de prestigio, pero eso era todo. Él seguía siendo un solterón caduco que había enterrado temprano una vocación musical y seguía preguntándose para qué demonios había venido a este mundo. Abandonó entonces sus cruces bovinos y dejó de supervigilar la marcha del establo. Por pura sociedad se había dejado crecer una barba rojiza y descuidada. Por la misma razón volvió a interesarse por su clave, que seguía muy indescifrable sobre su mesa. Res significaba cosa. Claro, res significaba cosa en latín. Pero ¿qué cosa? O sea, la cosa era algo muy amplio, pues, ¿no? Pues, cualquier cosa podía significar eso. Entonces, ya pues se encontraba otra vez se encontraba confundido en el infinito, ¿no? Pero otra vez empezó en ser, lo invirtió y otra vez dijo ser. Pero ser qué, ¿no? No sabía qué, dijo, ¿qué tengo que ser? Nos preguntó, ¿puedo ser un dandy?
ese que piropea a las mujeres en el Girón de la Unión, puedo ser un deportista, un montón de cosas, pero se le ocurrió, ¿por qué no ser lo que siempre había querido ser? Un virtuoso del violín, un violinista. Lo que siempre había querido ser, un violinista como Jascha Heifetz, por ejemplo, ¿no? Cuya foto vio muchas veces de niño en la revista Life. Entonces, se le ocurrió pues que sabía que él siempre, ese era su sueño de niño, ¿no? Él siempre había querido tocar el violín, entonces sacó su violín y empezó a practicar. Y cuando llegó ya a un techo, se dio cuenta que necesitaba un profesor, pero la idea de venir a Lima lo desanimó. Entonces contrató a un profesor que había en el pueblo, Rómulo Cárdenas, nada menos que un enano de medio 1,30 m, pero era un virtuoso con el violín. Y este señor también, Rómulo Cárdenas, también estuvo encantado de enseñarle, ya que también podía cumplir su sueño, que era tocar alguna vez el concierto para dos violines de Johann Sebastian Bach. Entonces Rómulo todos los días empezó a visitar la hacienda del Rosedal para enseñarle a tocar, ¿no? Y ambos tocaban y dieron unos conciertos hermosos, pues, o sea, tocaban y tocaban muy bien, porque Silvio había nacido con ese don y Rómulo también era un maestro del violín. Así que Silvio decidió pasar de la práctica, o sea, del reconfinamiento, o sea, quiso mostrarse a todos los hacendados, a todo el pueblo. Entonces invitó a una reunión en su hacienda para tocar un concierto con Rómulo. Bueno, los hacendados recibieron la invitación y se sorprendieron, totalmente perplejos. Dijeron: oye, Silvio está invitando a una reunión con ese enano de Rómulo, ¿para qué? ¿Para verlos tocar el violín? Y encima en la tarjeta no se especificaba si iba a haber comilonas, si iba a haber baile, si iba a haber tragos, no decía nada. Entonces simplemente algunos hacendados lo que hicieron es botar a la basura pues la tarjeta y después para mentir que no la habían recibido. Pero 12 hacendados sí se presentaron pues a la casa de Silvio, ¿no? A la hacienda, porque querían ver, o sea, sabían que era una oportunidad para estar cerca de esa hacienda que siempre habían deseado y saber cómo vivía Silvio. Bueno, llegaron 12 personas solamente, cuando Silvio había preparado una cena para 100 personas. Tuvieron que, pues se quedó toda la comida. Y bueno, entonces empezó el concierto. Después de la comida, después de tomar el café, empezó el concierto. Y fue un concierto totalmente grandioso. Fue una escena histórica, ¿no? Fue un concierto totalmente majestuoso, pero obviamente estos serranos, estos hacendados de Tarma, no sabían nada del violín, no les gustó la música y se quedaron dormidos, pues, ¿no? Y después, ya borrachos, los felicitaron, le dijeron que habían tocado muy bien, pero simplemente ellos de verdad que no habían escuchado absolutamente nada, ¿no? Bueno, Silvio se dio cuenta cierto día que bueno, voy a leer esta parte porque es un poco también una parte impactante. Una mañana, Silvio se dio cuenta de que la mitad derecha de su cabeza estaba cubierta de canas. La mayor parte de los vidrios de la galería estaban quebrados. En las arcadas descubrió durante un paseo peroles con leche podrida. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, donde pusiera la mirada veía instaurarse la descomposición, el apolillamiento y la ruina? Bueno, entonces un día estaba así totalmente triste, cavilando, totalmente preocupado, pero un paquete que le llegó de Lima lo sacó de sus cavilaciones. Él, en su época, pues, que había estado estudiando las palabras, los símbolos, había encargado diccionarios a Lima y le llegaron. Y en uno de esos libros se enteró que la palabra res en catalán quería decir nada. ¿Pero qué era nada? Otra vez entró en la misma disyuntiva. Nada era una palabra muy amplia, ¿no? Él ya sabía que no era nada. Nada significaba la ausencia, la negación de todo. Y él ya sabía que él era nada del Rosedal, nada de sus tierras, nada del mundo. A pesar de esta certeza, siguió abocado a sus tareas habituales, en las que ponía un empeño heroico: comer, vestirse, dormir, lavarse, ir al pueblo, durar en suma. Durar, pues, ¿no? Como era tener que leer todos los días, era como leer todos los días la misma página de un libro pésimamente escrito y desprovisto de toda amenidad, ¿no? Y también una cosa también que llama la atención, cuando él se preguntó
qué cosa tenía que hacer. Él dijo que se dio cuenta que en todo caso lo único que no debía hacer era lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Un tipo, un estúpido encerrado pues en una hacienda y leyendo, ¿no? Tratando de descifrar un mensaje, pues. Bueno, entonces él no estaba contento con lo que era. Sabemos que su sueño había sido ser un violinista, un virtuoso del violín. Y bueno, un día le llegó una página diferente. Lo que pasa es que desde Italia, desde Tirole, le llegaba una carta de su prima Rosa, que le comunicaba que su padre, Luigi Cellini, que era el hermano del papá de Silvio, que era este señor que Don Salvatore había odiado porque le había quitado una novia. Bueno, Luigi Cellini había fallecido y su prima Rosa le pedía que por favor la reciba en el Rosedal, porque ella tenía una hija menor llamada Roxana y había caído en la miseria, ya que su marido, un tal Luca Settembrini, la había dejado, había fugado y la había dejado completamente sola. Entonces le rogaba que por favor la reciba en la hacienda. Y bueno, Silvio quedó totalmente también estupefacto. Dijo, no, ¿cómo lo pensó para él? No puede ser. Yo, un solterón empedernido, que vivo solo, que me paro en pijama todo el día, que dejo todo sucio, como quiero, no tengo modales, ¿cómo voy a recibir una mujer? No, dijo, ni loco. Entonces estaba preparando una carta en la cual iba a decir que le iba a mentir, ¿no? Que no podía recibirla porque iba a vender la hacienda. Tenía planeado vender la hacienda para realizar un viaje por el mundo, que iba a culminar en un monasterio. O sea, una mentira, iba a inventarle un cuentazo. Pero cuando estaba a punto de escribir la carta, leyó algo que lo dejó totalmente anodado. Su prima firmaba con el nombre Rosa Eleonora Settembrini. ¿Qué había en esta firma de particular? No había que ser inteligente para darse cuenta. Rosa Eleonora Settembrini formaba la palabra res. Entonces él dijo, oye, hay algo acá, ¿no? Mi prima se llama, Rosa Eleonora Settembrini, y sus iniciales forman la palabra res, el mismo código que se encuentra en el Rosedal, ¿no? No voy a recibirla, dijo. Entonces le dijo, sí, ya está bien, vente, ¿no? Y que se vea con su hija. Y bueno, en cierto momento, ya después de 3 meses, llega pues esta Rosa, su prima, con su hija, una chica de 15 años. Y apenas llegaron, pues bajaron del carro, el taxi, llegaron a la puerta del Rosedal y Silvio se quedó totalmente anodado, totalmente cegado, no por su prima, ni tampoco por el joven que los traía, sino por su sobrina. Era una chica totalmente hermosa, esta Roxana, una divinidad, como dice Silvio, ¿no? Parece que Silvio se había enamorado de ella, ¿no? O si no se había enamorado, de repente se había totalmente cegado por su belleza, ¿no? Porque recordemos que Silvio tenía 40 años, pues, y su sobrina tenía 15. Bueno, entonces llegó pues esta chica de 15 años y la vida totalmente le cambió a Silvio. Silvio empezó a arreglarse, empezó a vestirse bien, se tiñó el cabello, o sea, cambió muchas cosas. Pero hay aquí otra cosa, ¿no? Hay algo que también a Silvio lo sorprendió aún más. El embeleso de Silvio se redobló cuando descubrió que Roxana tenía por segundo nombre Elena y su apellido también era Settembrini. Entonces Roxana Elena Settembrini también formaba la palabra res. Entonces aquí él se dio cuenta que al fin había descubierto el acertijo. Al fin después de tanto esfuerzo, había logrado el significado del Rosedal, de las rosas, de la palabra res. Roxana Elena Settembrini se sintió totalmente feliz, jubiloso de haber logrado este significado, ¿no? De haber descubierto todo, que ella era la mujer que le iba a dar sentido a su vida. Entonces, bueno, pues, como les dije, Silvio había concebido planes grandiosos. Por ejemplo, Silvio quería fundar y financiar una universidad en Tarma, con playa de profesores ricamente pagados, para que Roxana pudiera hacer sus estudios como alumna única. Quería enviar sus medidas a costureros de París para que regularmente les pidieran los modelos más preciosos. Contratar a un cocinero de renombre. Quería invitar al Papa, un montón de cosas, un montón de tonterías que al final no pudo realizar y se contentó solamente con pagarle una profesora de español y otra de canto.
Y bueno, y de sus trajes mandarlo a hacer a una solterona del pueblo, ¿no? Que le salía más barato. Bueno, pero en cierto momento Silvio se dio cuenta que la historia que él le contaba a ella, a su sobrina, a ella la aburrían. Se dio cuenta que su sobrina bostezaba, ¿no? Se ocultaba una mano para bostezar cuando él le contaba su niñez, su infancia, su juventud, ¿no? Entonces aquí cuando él más o menos se daba cuenta que ella no le hacía caso, que lo ignoraba, y también se dio cuenta que su prima Rosa se quería adueñar de la hacienda, empezó a refaccionarla, le obligó a Silvio que dejara que no ensuciara, que tuviera todo limpio, nunca más se vio una camisa tirada por el suelo. Entonces aquí nos damos cuenta del interés de esta prima, que primero le pidió que por favor la aloje, pero ahora esta prima tenía un interés por apoderarse de la hacienda y sabía que cuando Silvio se muera, ella iba a quedarse como única dueña. Y además de esto, bueno, ella cuando fue a Tarma se dio cuenta que habían haciendas más grandes que la de Silvio. Claro, el Rosedal no era la hacienda más grande, sino era la más fértil, pero habían haciendas más grandes con miles de vacas, miles de reses. Entonces ella urdió un plan. Ella quería casar a su hija con algún hijo de algún rico hacendado, ¿no? Para poder adueñarse pues de otra hacienda. Bueno, y en cierto momento, ya llegando a la cúspide de la historia, ocurre una feria de Santa Ana, que es una gran festividad que celebraban en Tarma, y esto coincide con el cumpleaños de Roxana, que cumplía 16 años, o sea, ya había pasado un año desde que Roxana estaba en el Rosedal, ¿no? Entonces quisieron hacer una fiesta a lo grande, una fiesta grandiosa, monumental, una fiesta histórica como nunca había habido en el Rosedal. Entonces los hacendados de Tarma le encargaron a Silvio que sea el mayordomo de la feria. Esto era más que un honor, era una dignidad perseguida por todos los señores, pero que implicaba, o sea, que él sea el organizador, ¿no? De este gran evento. Bueno, entonces Silvio contrató pues un montón de cosas muy grandiosas, ¿no? Muy espectaculares, ¿no? Se gastó ahí mucho dinero. Por ejemplo, contrató un elenco de bailarines de Sacobamba, otro elenco de músicos de Huancayo, un equipo de maestros de Pachamanca para que cocieran bajo el suelo reses, puercos, carneros y todo tipo de tragos pagados a un hotel muy caro, pues un hotel de Tarma, el Hotel Bolívar. Entonces, bueno, empezaron a llegar desde las 11 de la mañana los invitados. Llegaban muy elegantes, con sombrero, con chaqueta, las mujeres, algunas se llegaban también muy elegantes, mujeres de funcionarios. Y bueno, empezó el baile. Silvio empezó bailando con su sobrina, después bailó con su prima, pero como era el mayordomo, tenía que estar con señoras y con señores. Esas solteronas también lo solicitaban, querían estar con él, también él tenía que atender a los señores, y en ese momento se dio cuenta que su sobrina, de la cual visiblemente él estaba enamorado, bailaba con un joven hace mucho rato, del cual no se desprendía, y la vio con una sonrisa radiante como nunca la había visto. Este joven era nada menos que Jorge Santelucía, hijo del alcalde de Tarma, conocido por ser un reputado agrónomo, por su carácter jovial, por su contextura, o sea, era también un joven guapo. Entonces Silvio se sintió, de un momento a otro, se sintió mal, se sintió horriblemente cansado y triste, quizá por el alcohol del cual no estaba acostumbrado a tomar, pero le dio ganas de irse a los altos, al alto de su hacienda, ¿no? A la torrecita, desde donde miraba siempre las rosas, el Rosedal, y sin que nadie se percatara o nadie se diera cuenta, es lo que hizo, ¿no? Huyó de la fiesta y subió al Rosedal. Y esta parte final nos da la respuesta de la historia, ¿no? Voy a leerla porque es una parte muy sentida que nos da el significado, ¿no? de esta búsqueda, y cómo termina la búsqueda de Silvio, de la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? La búsqueda lo que él siempre quiso encontrar. Y vamos a ver de qué se dio cuenta al final.
Desalentado, entró en su dormitorio, cogió su violín, ensayó algunos acordes y salió con su instrumento a la galería. La recorrió de un extremo a otro hasta que se detuvo frente a la puerta que llevaba al minarete, o sea, a la torrecita. Hacía años que no subía. La puerta tenía un viejo cerrojo del cual solo él conocía el secreto. Luego de abrirlo, trepó trabajosamente por los peldaños apolillados y las cuerdas vencidas. Al llegar al reducido observatorio cubierto de tejas, observó el rosedal y buscó el dibujo. No se veía nada, quizás porque no había bastante luz. Por algún lado lucía una manta de rosas blancas, por otro una de amarillas. ¿Dónde estaba el mensaje? ¿Qué decía el mensaje? En ese momento empezaron los fuegos de artificio y el cielo resplandeció. Luminarias rojas, azules, naranja ascendían alumbrando como nunca el rosedal. Silvio trató otra vez de distinguir los viejos signos, o sea, la palabra res que él había visto en un principio, ¿no? Pero no veía sino confusión y desorden, un caprichoso arabesco de tintes, líneas y corolas. En este jardín no había enigma ni misiva, ni en su vía tampoco. Aún intentó una nueva fórmula que improvisó en el instante. Las letras que alguna vez creyó encontrar correspondían correlativamente a los números, y sumando estos daban su edad, 50 años, la edad en que tal vez debía morir. Pero esta hipótesis no le pareció ni cierta ni falsa, y la cogió con la mayor indiferencia, y al hacerlo se sintió sereno, soberano. Los fuegos artificiales habían cesado, el baile se reanudó entre vítores, aplausos y canciones. Era una noche espléndida. Levantando su violín, lo encajó contra su mandíbula y empezó a tocar para nadie, en medio del estruendo, para nadie, y tuvo la certeza de que nunca lo había hecho mejor. París, 29 de agosto de 1976. Bueno, aquí termina este gran relato de Julio Ramón Ribeiro, que nos da mucho para pensar, ¿no? Es un cuento filosófico que nos habla del sentido de la vida del ser humano, nos habla de muchas cosas, de la soledad también, ¿no? De eso, era un personaje solitario que no sabía para qué había venido al mundo, no sabía qué hacer con su vida, había visto frustrados sus sueños de niño, lo que él siempre quiso ser no lo había cumplido. Nos habla del amor también, del enamoramiento, en la vejez, ¿no? Bueno, ya no era un joven, pues era una persona que había cumplido 50 años. Y nos habla es un cuento muy completo, o sea, es una historia total que nos habla de muchas cosas, ¿no? Totalizante. Y nos hace dar cuenta también, nos hace dar cuenta que nunca es tarde, quizá nunca es tarde para hacer lo que uno siempre ha querido, lo que uno siempre ha soñado, ¿no? Porque él tocó el violín en ese momento para nadie y se dio cuenta de que nunca lo había hecho mejor. Es como, bueno, el autor también, Julio Ramón Ribeiro, en una entrevista contó que él mismo era una especie de Silvio, ¿no? Quizá también él escribía para nadie, ¿no? Porque no sabía si sus obras iban a llegar al número de lectores que él hubiera deseado, quizá, ¿no? Le gustaba mantenerse en el anonimato a Ribeiro, no le gustaban las luces, no le gustaban las entrevistas. Bueno, y en uno de sus dichos de Luer, en uno de sus libros nos dice que él mismo es como un jugador de tercera división. Sus mejores goles los metió en una cancha polvorienta ante 4 hinchas borrachos que no se acuerdan de nada, ¿no? Y bueno, es mucho para analizar esta historia, pero nos damos cuenta que Silvio es un personaje que finalmente nos dice que la vida es esto, ¿no? La vida es hacer lo que nos gusta, así sea para nadie. La vida es hacer lo que más te gusta, así nadie te escuche, así nadie te lea. Tienes que hacer lo que te gusta, ¿no? Yo creo que este es el mensaje que nos da Silvio, ¿no? Quizá la vida sea solo eso, ¿no? Hacer lo que nos gusta, lo que nos llena, lo que nos hace sentir felices, ¿no? Así nadie nos vea, nadie nos aplauda, nadie nos escuche. Bueno, hasta aquí llegó esta historia. La recomiendo, de verdad, es el mejor cuento de Julio Ramón Ribeiro, es la mejor historia, si no una de las mejores, ¿no? Depende del punto de vista de cada uno y se encuentra aquí en el tomo 2 de La Palabra del Mudo. La recomiendo. Gracias. Hasta la próxima.